Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Nos sentamos. En estas lecturas, si empezamos por el Evangelio, vemos un hecho que es muy casero y muestra también mucho la familiaridad con que Jesús tenía con sus apóstoles y los apóstoles con él, que es, él va a la casa de San Pedro y San Andrés y le dicen que la suegra estaba en cama. Y entonces allí él enseguida va a visitar a la suegra y él es a su vez médico y remedio, porque apenas le toma la mano y la fiebre, dice, no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Esta fiebre de la suegra de San Pedro, si la unimos con la primera lectura, en que dice que Jesús vino a traer la gracia para que los hombres tuviesen fuerza para vencer al demonio en sus tentaciones. Y por eso Jesús se hizo de la misma sangre, la misma carne que los hombres, para participar de todos los sufrimientos de ellos y ayudarlos en la lucha contra el demonio, contra el pecado. Y por eso él dice que antes de la venida de Jesús, el demonio estaba triunfando en la muerte, o sea, todos estaban con miedo de pecar, la muerte acá es el pecado, y no tenían la gracia suficiente, la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo con su vida, pasión y muerte. Si bien que, pero esa profusión de gracias, esa superabundancia de gracias que Jesús trajo al mundo y luego dejó en todos los sacramentos, fue mucho mayor de lo que había en el Antiguo Testamento. O sea, la posibilidad de salvarse en el Nuevo Testamento es mucho mayor que en el Antiguo. Y esa fiebre de la suegra de Pedro puede significar las tentaciones que el demonio hace a la persona para perderla y que en muchas circunstancias Dios permite esas tentaciones. El demonio continuamente quiere engañarnos y quiere darnos justificativas para nosotros pecar. Y es ahí que nosotros debemos cortar enseguida con la tentación apenas comienza, porque cuando comienza la tentación es débil. Y ahí nosotros, con la gracia de Dios, si cortamos de entrada, es mucho más fácil, como una planta que recién está creciendo, recién está comenzando a crecer, y se corta, es mucho más fácil que después cuando es un tronco grande. Si nos dejamos llevar por la tentación, si nos entramos en la conversación con el demonio, ahí es mucho más difícil porque el demonio entra con sugestiones, hay una cierta complacencia en la tentación que, si bien no es pecado, pero predispone a la persona, al alma, para entrar en el pecado y pecar, ya sea gravemente o venialmente. Y entonces ahí
lo importante es cortar de entrada. Cuando sentimos la tentación es importantísimo rezar al ángel de la guarda, rezar a la Santísima Virgen, rezar a nuestro Señor Jesucristo, rezar a los santos que uno tiene devoción, pidiendo fuerzas, porque vemos que el demonio es mucho más astuto que nosotros y nosotros con nuestra pura fuerza natural no vamos a salir victoriosos de esa contienda. Entonces la tentación nosotros podemos sacar lecciones de la tentación. O sea, hay un libro que dice, el título es muy sugestivo, que dice El arte de aprovechar nuestras faltas. Acá podemos decir el arte de aprovechar las tentaciones. Uno diría, bueno, la tentación siempre es un mal, porque es el demonio que la hace, la provoca, es la causa eficiente, es el demonio, para que nosotros nos apartemos de Dios, para que ofendamos a Dios. Pero podemos sacar algunas lecciones de la tentación. Por ejemplo, la tentación nos obliga a recurrir a Dios, nos obliga a pedir auxilio y por lo tanto nos obliga a practicar la humildad. O sea, nos libra de la autosuficiencia y nos pone en vigilancia. Es como si nosotros entráramos en una selva en que sabemos que hay todo tipo de animales feroces, de serpientes venenosas, y de pronto pasa una cerca. Bueno, eso nos pone en vigilancia, nos pone en guardia, para no caer, no ser picado por esa serpiente. Entonces, eso nos hace que nos alejemos de la autosuficiencia. Fue lo que San Pedro tuvo cuando le dijo a Jesús, yo siempre te seguiré, nunca te abandonaré. Y Jesús le responde, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Porque él creía autosuficiente. Fue de ahí, después de esa caída, que él quedó mucho más humilde y por lo tanto mucho más fervoroso y por lo tanto más dependiente de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, las tentaciones también, otro recurso que tenemos para no sucumbir en las tentaciones es distraernos con alguna cosa que nos guste. Entonces, evitar quedar con la obsesión que el demonio quiere ponernos de pecado. Y entonces, primero rezar, primero pedir auxilio de la divina providencia y también distraerse con algo que nosotros tenemos simpatía, que nosotros tenemos, vamos a poner, comer alguna cosa que nos guste o preocuparse de algún otro, ¿no? Como la suegra de San Pedro, que enseguida se puso a servir a Jesús y a los apóstoles, preocuparse del otro, de lo que necesita el otro, de algún consuelo que necesita. Eso es muy importante para nosotros, alejarnos de la tentación. Otro punto muy importante para no caer en el pecado que la tentación nos quiere llevar es evitar las ocasiones próximas de pecado. Si no tenemos más remedio, por una causa grave tenemos que, vamos a poner, entrar en internet. Bueno, tengamos toda la vigilancia para no caer en todas las páginas de internet que nos llevan al pecado.
Pero entrar en internet con todo tipo de despreocupaciones, sin un rumbo seguro, es una ocasión próxima de pecado, porque aparecen todo tipo de imágenes que nos llevan a pecar. Uno que tiene que atender confesiones, es impresionante a cuántos pecados graves lleva el navegar por internet. Así, internet puede ser amistades que nos llevan a pecar, puede ser ambientes que nos llevan a pecar, pensamientos medios románticos, sentimentales que nos llevan a pecar. Es una cantidad de cosas que el demonio emplea para que nosotros perdamos el alma. Entonces, en esta misa, pidamos mucho la gracia de siempre estar vigilantes y siempre estar rezando, pidiendo la ayuda de Dios, de nunca ser autosuficientes, de nunca ser naturalistas, siempre pedir la ayuda de la Santísima Virgen en todas las dificultades. Y si tenemos la desgracia de pecar, hacer como Santa Teresita, dice: si yo tengo la desgracia de pecar, lo primero que hago es ir a confesarme, buscar un sacerdote para confesarme. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen la gracia de nunca pecar, de alejarnos de las ocasiones próximas, de tener esa vigilancia, de preocuparnos con los otros y de frecuentar mucho los sacramentos, la confesión, la comunión, la adoración al Santísimo, el rosario. En ese punto, el rosario es algo fundamental, tenerlo en la mano siempre en los momentos de gran tentación. Entonces, unámonos mucho a la Santísima Virgen para que ella sea nuestra defensora en la lucha contra el demonio. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.